En este experimento vamos a ver el comportamiento de dos capacitores. El capacitor azul que ustedes ven es de 220 microfaradios. El capacitor negro es de 100 microfaradios. Están en serie y los estoy alimentando con 12.3 voltios. 220 arriba, microfaradios, 100 microfaradios abajo. Vamos a ver con las diferencias de potencial en los extremos. Capacitor de 100 microfaradios tiene una diferencia de potencial de 10.9 voltios, 10.8, 10.9. Y el capacitor azul, que es más grande, tiene una diferencia de potencial de 1.1. 10.9 más 1.1 nos da 12 voltios. Acuérdense que no tiene más números, pero nos da aproximadamente el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque el capacitor mayor nos da un voltaje, una diferencia potencial, provoca una diferencia potencial más pequeña que un capacitor de 100 que produce una diferencia de potencial mucho más grande. Repetimos, 10.5 el capacitor de 100 microfaradios, perdón, 10.9, 10.8, 10.9. Y el capacitor azul nos está produciendo solamente 1.1. Vamos a explicarlo. Y empezamos a ver que así como dos resistencias en serie es equivalente a dos capacitores en paralelo, etcétera, etcétera, vamos a analizar esto que acaban de ver a través de dos mediciones de los capacitores. Vamos a hacer el análisis de lo que vimos. Una fuente de 12 voltios, positivo, negativo. Un capacitor de 220 microfaradios, un capacitor de 100 microfaradios, una diferencia de potencial de 1.1 voltios, y en el capacitor 2 una diferencia de potencial de 10.9. Si sumamos estos dos valores nos dan los 12 voltios de la fuente. Ahí está. 10.9 voltios más 1.1 nos da los 12 voltios. ¿Por qué el capacitor de mayor valor crea una diferencia de potencial más pequeña que un capacitor de 100 microfaradios? Entonces, para generalizarlo, capacitor 1, capacitor 2. Capacitor 1 mayor que el capacitor 2. El voltaje del capacitor 1, que es mayor al capacitor 2, es menor que el voltaje del capacitor 2. Ahora el capacitor 2 es menor que el capacitor 1. Aquí lo dice, nomás invertimos la desigualdad. El voltaje del capacitor 2 es mayor que el voltaje del capacitor 1. Eso es lo que está diciendo. Esto entonces nos permite ver la ecuación del capacitor. Vamos a hacerlo. La ecuación del capacitor dice lo siguiente. Cuando le aplicamos un voltaje a las placas de un capacitor, en los extremos del capacitor se almacena carga. De otra forma, un capacitor es un elemento pasivo de dos terminales y tiene la propiedad que cuando le aplicamos un voltaje a los extremos del capacitor, en sus placas se almacena carga. Vamos a despejar el voltaje. ¿El voltaje a qué es igual?
a Q entre C. Entonces, en este quebrado podemos ver que C, que es el capacitor, ¿qué pasa si C es grande y si C se hace pequeño? Hagamos unos ejemplos. Por ejemplo, 8 entre 16. 8 entre 16, ¿cuánto me da? 0.5. Segundo ejemplo, 8 entre 8, ¿cuánto me da? 1 voltio. 8 entre 4, ¿cuánto me da? 2 voltios. Si el capacitor de 16 lo pasamos a 8, ¿se hizo qué? Más pequeño. Si el capacitor lo hacemos todavía más pequeño, el voltaje crece. Entonces tenemos la siguiente relación, que el voltaje en un capacitor o el capacitor en el voltaje de un capacitor es inversamente proporcional. Por eso es que la diferencia de potencial que va a almacenar es más pequeño. Si tuviéramos un resistor de 1 kilo y un resistor de 2 kilos y una corriente de 1 miliamperio, 1 por 1 da 1, aquí nos da 1 voltio. La corriente es la misma, 1 miliamperio, aquí nos da 2 voltios. La relación voltaje es igual a R por I. La relación de la resistencia, si aumenta la resistencia, aumenta el voltaje. Aquí lo tienen. La pasamos la resistencia de 1 kilo a 2 kilos y pasó de 1 voltio a 2 voltios. En el capacitor es inverso porque el capacitor o el voltaje está abajo, está numerador, está en el denominador. Estamos empezando a ver que así como 2 resistencias en serie es equivalente a 2 capacitores en paralelo, las diferencias de potencial también son inversamente proporcionales. Esta es la razón de que al crecer o al disminuir el valor del capacitor, si esto disminuye, el voltaje baja, sube. Si esto disminuye, el voltaje sube. Muchas gracias.